Pues a partir más que una conferenciante, soy una colega más de quienes aquí también se dediquen al estudio de los impuestos y bienvenido sea al debate y bienvenido sea al compartir de ideas y de pensamientos, ojalá divergentes. Profe, Así que, disculpe, claro, y Darío. aproveche para hacerle la pauta a su libro también. Es el momento apropiado. Bien pueda, tranquila. No, y gracias por la licencia, me la había tomado. Efectivamente, quiero comentarles que hace aproximadamente 2 semanas lanzamos nuestro libro de impuesto de renta de personas naturales, no obligadas a llevar contabilidad. Creemos, sin acudir pues a, a ningún comentario que suene petulante, pero creemos que es uno de los pocos libros que hay hoy disponibles para la comunidad académica y que toquen este tema en particular. Es un libro resultado del trabajo, la experiencia, claramente el compartir con nuestros estudiantes en el aula ha enriquecido mucho lo que ustedes podrán encontrar en este libro. Es un libro, además de dogmático, conceptual, práctico y analítico. Normalmente frente a cada tema planteamos discusiones y análisis problemáticos que hacen que el lector se sienta, digamos, como en una sincronía permanente con las autoras. La doctora Adriana Plazas y yo fuimos las autoras del libro y ya está disponible para la venta. Así que pues acá está mi anuncio bibliográfico. Bueno, muy bien. He considerado que debido a los vencimientos en los que nos encontramos hoy, para ustedes puede ser muy útil que yo les ofrezca digamos, algunas alternativas para hacer más eficiente la carga tributaria en las declaraciones de renta del año gravable 2022. Y por eso me voy a concentrar primero en el año gravable 2022, porque es el año que estamos declarando en este momento, 2023, y porque es un año gravable que no fue impactado con la reforma tributaria del año pasado, con la reforma 2277 del 2022, pues porque como todos aquí lo sabemos, estas reformas tributarias que impactan aspectos sustanciales de los impuestos de periodo, en lo que a la liquidación privada respecta, entran a regir a partir del año gravable siguiente a su expedición. Entonces, como la reforma del año pasado, pues entró a regir para el año gravable siguiente, o sea, 2023, nosotros vamos a, digamos, sufrir, por no decirlo menos, los impactos de esa reforma en el año 2024, cuando estemos presentando las declaraciones del año gravable 2023. Entonces, antes de concentrarme en qué hacer o qué decisiones tomar para hacer más eficiente la carga en el 2024 cuando declaremos año gravable 2023, me pareció útil primero comentarles qué podemos hacer, en mi opinión, en este momento que estamos presentando declaraciones del año gravable 2022, qué alternativas tenemos para hacer más eficiente la carga tributaria y cómo, digamos, las podemos llevar a la práctica, ¿no? De una manera, ojalá, poco riesgosa y más bien aplicando la interpretación legítima de las normas, ¿sí? Es decir, no les voy a proponer ninguna artimaña ni ninguna gimnasia tributaria, sino que voy a comentarles algunas alternativas que tenemos como contribuyentes y que sin duda son completamente legítimas, ¿sí? Entonces, primero nos vamos a concentrar, insisto, en el año gravable 2022 y una vez terminemos con el gravable del 2022, nos concentraremos con el gravable del 2023 para analizar un poco los efectos de la reforma y cómo creo yo que podríamos hacerle frente a esos duros efectos que vamos a tener con la reforma del año pasado. Muy bien, entonces vamos a empezar con esta, digamos, esta línea de tiempo. Yo voy a ir dispersando unos cajones con los temas
que voy a ir luego explicando con mis propias palabras. Y en la parte de abajo de la presentación, a medida que yo voy avanzando, van a ir apareciendo unos pies de página como el que están viendo en este momento en pantalla, que son fuentes en las que yo me, digamos, sustento para plantear mi posición. Entonces les voy a plantear mi posición y les voy a decir cuáles son las fuentes en las que yo me sustento, cuál es el concepto de la DIAN que yo creo debemos aplicar, cuál es la sentencia, ¿correcto? Entonces, a medida que voy avanzando con el tema puntual, voy dispersando las fuentes en la parte inferior. Y también será importante que ustedes sepan que con el mayor de los gustos, pues podré suministrarles esta presentación. Muy bien. Entonces, empecemos hablando de la realización de los ingresos, artículo 27 del Estatuto Tributario. Obviamente, pues hay que hablar del estatuto, hay que hablar de las normas del estatuto que son finalmente la base para cualquier toma de decisiones en materia tributaria. Entonces, la realización de los ingresos es un tema clave en materia de impuesto de renta de personas naturales, porque tradicionalmente y según el artículo 27, la regla general es que los ingresos fiscales o los ingresos a nivel tributario se realizan para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad cuando estos se reciben en efectivo o en especie de tal forma que equivalgan legalmente a un pago. Dicho de otra manera, el ingreso se realiza por el sistema de caja cuando la persona natural lo recibe y se le remunera entonces el servicio que esa persona natural prestó o la venta del artículo que la persona natural haya realizado. Así que esa ha sido siempre, digamos, ese ha sido el entendimiento de la regla general. Sabemos que en el artículo 27 hay algunas excepciones a esa regla general debidamente escritas, tanto en el 27 como en el 28, excepciones que le aplican a las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y que vale la pena recordarlas también, porque desde este momento empieza la posibilidad de hacer más eficiente la carga tributaria. Entonces, si una persona natural decide vender un inmueble, como todos aquí sabemos, esa venta, dependiendo de las características del inmueble, da lugar o a un impuesto sobre la renta o a un impuesto a las ganancias ocasionales. Sin embargo, tenemos una norma que nos dice, que es el artículo 27 junto con el 28, que la venta de los inmuebles o el ingreso por la venta del inmueble es un ingreso que se entenderá realizado fiscalmente cuando se escriture la venta del inmueble, es decir, cuando se firma la escritura pública, con independencia del año en el que tú hayas recibido el ingreso. Por lo tanto, si una persona natural vendió el inmueble en el 2021, decidió venderlo, firmó promesa de compra, recibió 200, 300, 700 millones de pesos por la venta del inmueble, ya sea un valor parcial o total de la venta de ese inmueble, pongámosle un número, 700 millones de pesos recibió en el 2021, pero la escritura de esa venta de ese inmueble no se suscribe en el 2021, sino en el 2022. Ese es un ingreso gravable en el 2022 y no en el 2021. Independientemente, insisto, de que el dinero por la venta del inmueble se haya recibido por caja en el 2021. Este es un ejemplo perfecto de casos donde las personas naturales pueden tener un ingreso contante y sonante, un ingreso que efectivamente tiene la virtud de incrementar su patrimonio neto, pero que por disposición normativa no está grabado en el año en el que se recibe el dinero, está grabado en el año en el que se firma la escritura pública. Así que sin duda, esta alternativa que la propia norma nos da, hay que tenerla en mente porque permite que en casos donde el dinero se tenga antes
de la realización fiscal del ingreso, pues la persona no tenga que tributar cuando recibe el dinero, sino cuando se firma la escritura pública. Este es uno de los casos específicos de ley que están escritos en la norma y que sin duda creo que nos abre oportunidades de eficiencia. Hay otro aspecto importante dentro del mismo artículo 27, y es que justo en el primer inciso, yo me voy a permitir presentarles el estatuto tributario para que lo vean conmigo, que creo que es la manera más didáctica de hacerlo. Justo cuando yo me voy para el artículo 27, fíjense que, como lo dije hace un momento, la regla general para la realización fiscal del ingreso dice así: para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, se entienden realizados los ingresos cuando se reciben efectivamente en dinero o en especie, lo que acaba de explicar, en forma que equivalga legalmente a un pago, ¿correcto? Lleguemos hasta acá. Pero miren lo que dice de aquí en adelante, los últimos dos renglones. Por consiguiente, los ingresos recibidos por anticipado que correspondan a rentas no realizadas solo se graban en el año o periodo gravable en que se realice. Entonces, fíjense ustedes que aquí en estos últimos dos renglones encontramos muchísima tela por cortar. Y para hacerlo breve, porque no estamos en una clase de 24 horas, lo que quiero que sepan es que el entendimiento que el Consejo de Estado le ha dado, porque ya tenemos sentencias del Consejo de Estado que se han pronunciado sobre estos dos renglones, el entendimiento que el Consejo de Estado le ha dado a estos dos renglones es que una persona natural no obligada a llevar contabilidad puede recibir un ingreso por anticipado y no tener que pagar el impuesto en el año en el que recibe ese ingreso por anticipado, sino que deberá pagar el impuesto sobre ese ingreso en el año en el que realice la renta. Como lo dice la norma, solo se graba en el año o periodo gravable en que se realice la renta. Y ustedes deberán estarse preguntando, bueno, Victoria, ¿y qué se entiende por realización de renta? Pues por realización de renta se entiende el año en el que la persona natural presta el servicio o el año en el que la persona natural venda el bien, si es que a lo que se dedica o lo que le generó el ingreso fue la venta de bienes, entonces el año en el que entregue el bien o el año en el que preste el servicio. Un ejemplo perfecto para entender estos dos renglones es un caso de un profesional independiente que en diciembre del 2021 firma un contrato con un cliente después de haberle enviado su oferta de servicios, y dentro del contrato queda pactado que en diciembre del 2021 mi cliente me va a desembolsar a mí la mitad del precio acordado. Piensen ustedes que yo cobré por ese servicio 100 millones de pesos y que dentro del contrato quedó pactado que apenas firmáramos contrato, lo cual ocurrió en diciembre del 21, mi cliente me desembolsaría la mitad o el 50% de esos 100 millones, que son 50. Ese desembolso que me hace a mí, mi cliente, es un ingreso que yo recibí, pero es un ingreso por anticipado. ¿Por qué es un ingreso por anticipado? Porque ya me están remunerando el precio de mis servicios, el precio de mi servicio, sin que yo haya empezado a prestar el servicio y sin que ni siquiera lo haya terminado. En diciembre de 2021 apenas firmamos contrato y con la firma me desembolsaron 50 millones, pero yo el servicio lo empezaría a ejecutar, lo empezaría a prestar, no en diciembre del 21, sino en el 22 o en el 23, o por qué no, en el 24. Digamos que las partes somos libres de decidir y o pactar cuando se requieren mis servicios, ¿correcto? Entonces, fíjense que el artículo lo que me está diciendo es, señores, personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Fíjese si el ingreso que usted está recibiendo corresponde a un ingreso respecto de un servicio que usted todavía no ha prestado o respecto de una renta que todavía no se ha realizado. Y si es así, pues entonces no me pague el impuesto de renta sobre esos 50 millones
en el año grabable 2021, que fue cuando usted recibió en diciembre el dinero, sino que decláreme ese ingreso y págueme ese impuesto sobre la renta en el año grabable en el cual usted realice la renta, ¿correcto? Y por año grabable en el que usted realice la renta, entiéndase el año en el que usted preste el servicio. Esto sin duda abre puertas muy interesantes, en mi opinión, de planeación tributaria, porque fíjense que la norma es mandatoria, la norma no es optativa, la norma te está diciendo que siempre y cuando tú recibas un ingreso por anticipado de una renta no realizada, ese ingreso tributa cuando se realice la renta, punto final, no antes. O sea que bien podría uno pensar que esto puede ser una especie de excepción a la regla general que hablábamos ahorita, que es el sistema de caja. Sin embargo, creemos que más que una excepción, lo que es una consecuencia lógica de lo que quiere el legislador, que el legislador quiere que a ti, persona natural, se te grave el ingreso cuando quiera que tú ya hayas cumplido tu obligación, cuando quiera que ese ingreso ya para ti sea ingreso real, cuando quiera que ese ingreso ya te incremente tu patrimonio neto. Mientras ese ingreso que tú recibas no te genere un incremento neto en tu patrimonio, no es un ingreso gravable. ¿Y por qué ese ingreso recibido por anticipado no me incrementa mi patrimonio neto? Pues porque si bien ya lo recibí, yo todavía no he empezado a prestar mi servicio. O sea que a mí todavía no me ha nacido, digamos, el derecho a quedarme con ese dinero y a gastármelo, porque si por alguna razón yo no puedo prestar ese servicio, ocurre un evento de fuerza mayor que me imposibilite a mí prestar ese servicio en el 2022 o en el 2023, pues lo que voy a tener que hacer es regresar ese dinero. Entonces, fíjense que ahí, en lugar de un ingreso gravable que incremente el patrimonio neto, lo que hay es una especie de préstamo, donde la persona natural, no obligada a llevar contabilidad, cuando en diciembre del 2021 recibe esos 50 millones, debería reflejar es en su patrimonio una cuenta por pagar, y la persona contratante que le esté desembolsando ese pago por anticipado de 50 millones debería reflejar una cuenta por cobrar, ¿sí? Casi que un tratamiento muy asimilable a un anticipo. Lo que pasa es que hay una sutil diferencia entre un anticipo y un pago anticipado, porque digamos que en los anticipos está claro que el desembolso del dinero es para cubrir los costos y gastos iniciales de una obra o de un servicio que yo como contratista voy a prestar. En cambio, en el pago anticipado ya hay una remuneración anticipada, como su nombre lo indica, del precio del servicio. Entonces, el deber ser es que en lugar de un ingreso gravable, la persona natural lo reconozca como una cuenta por pagar y el contratante lo reconozca como una cuenta por cobrar. Lo que querría decir que el contratante tampoco podría ese desembolso de esos 50 millones reflejarlos como un gasto deducible en su declaración de renta, porque todavía no es gasto deducible, entre otras cosas. ¿Y por qué todavía no es gasto deducible? Pues porque todavía el servicio no se ha prestado, ¿correcto? Entonces, miren que lo que termina ocurriendo aquí es como si las NIIF o las normas internacionales de información financiera, que son aquellas que nos recuerdan la importancia del hecho económico, más allá del dinero, más allá de la factura, es como si acá hubiese una intromisión de las normas de contabilidad para los no obligados a llevar contabilidad, ¿sí? Para los no obligados a llevar contabilidad, porque le están diciendo al no obligado a llevar contabilidad, oiga, usted solito, persona natural no obligada a llevar contabilidad, controle en el contrato o controle en el pacto que haga con su contraparte cuándo va a prestar el servicio. Controle usted. Y el día que la DIAN venga y le pregunte, pues usted tendrá que tener los sustentos probatorios para explicarle a la DIAN por qué esa renta no se ha realizado, a pesar que ella recibió el efectivo, ¿cierto? Y esto ya será un debate probatorio. Obviamente, lo que hay que buscar es tener los soportes contractuales, de actas de avance de obra o de entregas parciales del servicio,
En fin, lo ideal es que tengamos, digamos, un andamiaje probatorio que armonice muy bien con la práctica fiscal, de tal manera que todo sea completamente demostrable ante la autoridad tributaria. Entre otras cosas, porque lo ideal sería que en esa misma línea de que la persona natural reporte una cuenta por pagar, el contratante reporte una cuenta por cobrar, eh, deberíamos, ojalá, ser muy coherentes en la información exógena, ¿sí? Porque el contratante no debería reportarme un honorario desembolsado, debería reportarme en exógena una cuenta por cobrar y yo, de igual manera, al ver ese reporte como persona natural no obligada a llevar contabilidad, pues voy a estar tranquilo porque es un reporte coherente con lo que está pasando en el negocio. Y es que el desembolso no es un honorario causado porque yo no he prestado el servicio. Por lo tanto, no es un gasto deducible para el que desembolsó esos 50 millones. Entonces, en la exógena tendrá que figurar la realidad de la operación. Y ni qué decir de la retención en la fuente, ni qué decir de la retención en la fuente, porque si el tratamiento de este desembolso digamos, o genera un impacto a nivel del patrimonio, pues no debería haber retención en la fuente cuando mi pagador desembolsa los 50 millones, porque la retención en la fuente, como mecanismo anticipado de recaudo, si bien se causa con el pago de abono en cuenta, lo cierto es que la retención en la fuente no se puede dar cuando el desembolso del dinero que yo estoy haciendo no es un ingreso gravable para quien lo recibe. Y en diciembre del 2021, perdón, íbamos en el 2021. En diciembre del 2021, cuando a mí me desembolsan los 50 millones, para mí como persona natural ese ingreso todavía no es un ingreso gravable en cabeza mía. Lo está diciendo el artículo 27. El artículo 27 me está diciendo que ese ingreso anticipado no es ingreso gravable en cabeza mía aún. Por lo tanto, en diciembre del 2021, el desembolsante del dinero no puede practicar retención en la fuente, porque todavía ese ingreso no es gravable en cabeza mía. No se ha causado la obligación generadora del impuesto sobre la renta todavía, porque ese ingreso no tiene la virtud de generar un incremento neto en mi patrimonio. Bien, entonces tampoco podría haber retención. Que se dispongan de los mecanismos reglamentarios que existen para que la gente retenedora haga una retención teórica y luego la oficialice en el año siguiente cuando se realice la renta, eso es otra cosa. Pero el agente retenedor no podría reportarle a la DIAN esa retención o enviársela a la DIAN, consignársela y mucho menos certificármela por el año gravable 2021, porque todavía no ha nacido a la vida jurídica el hecho generador del impuesto sobre la renta. Este es el deber ser, el que suena, digamos, muy lógico, pero lamentablemente en la práctica lo que tú encuentras es que el agente retenedor retuvo, es que en la exógena aparece un desembolso a título de honorarios, es decir, te encuentras incluso hasta retenciones en la fuente a título de ICA, en fin, la situación práctica puede ser tan compleja como ustedes la quieran, pero lo importante de esto que estamos estudiando es que les estoy comentando mi opinión o como no solamente yo, como el Consejo de Estado ha interpretado estos dos últimos renglones y es el deber ser legal. Después de que tú tienes claro el deber ser, puedes maniobrar con mayor criterio todas esas situaciones prácticas que se presentan y que no siempre son las más apropiadas ni las más, digamos, ortodoxas. Así que pues la invitación es a que estos dos últimos renglones los tengamos muy presentes porque me parece que tanto en una planeación tributaria anterior serían muy útiles, o sea, para cualquier cliente que yo tenga, ofrecerle este conocimiento particular del artículo 27 para que sus operaciones empiecen a contemplar estos dos últimos renglones, pues es fabuloso. Y también considero que es un artículo que nos puede servir cuando ya hay situaciones consolidadas o concretas que se han dado no muy afortunadas y que conociendo lo que dice este artículo, pues podamos de pronto salir bien librados de una situación particular o especialmente problemática. Entre otras cosas, porque
si yo me voy para el artículo 58, miren lo que me dice de la realización de costos para los no obligados a llevar contabilidad. Entonces, ya nos salimos del mundo de los ingresos, ahora bajemos al mundo de los costos. Regla general, los costos se realizan, bueno, costos y gastos, porque acá la norma, en mi opinión, se quedó corta, ha debido hablar de costos y gastos, pero para los intérpretes, digamos, bajo una interpretación contextual de todo el sistema tributario, pues hay que entender por costos no solamente costos, sino también gastos. Máxime cuando una persona natural no obliga a llevar contabilidad, lo que predominantemente tiene son gastos. Entonces, regla general, la misma de los ingresos. Los costos y gastos para los no obligados a llevar contabilidad, voy a irle subrayando, se entienden realizados legalmente cuando se paguen efectivamente en dinero o en especie. ¿Bien? Entonces, la regla general es que el costo y el gasto se puede tratar como deducible en el año gravable en el que se pague o se desembolse, o sea, sistema de caja. Pero vuelve y aparecen los dos renglones que acabamos de ver en el artículo 27. Y es, por consiguiente, los costos, entiéndase costos y gastos, incurridos por anticipado, solo se deducen en el año o periodo gravable en que se presta el servicio o se venda el bien. Entonces, acá el artículo 58 ya está siendo más claro en cuanto a qué se entiende por realización de la renta. Recuerden que ahorita les decía que en el 27 por ninguna parte nos explicaban qué se entiende por realización de renta, pero que el entendimiento que el Consejo de Estado y digamos, en la academia le hemos dado a realización de rentas es a que el año gravable en el que se presta el servicio o se venda el bien, entendiendo por venta de bien la transferencia de los riesgos y ventajas de la cosa, ¿no? Y miren que el 58 nos está reafirmando ese entendimiento, pero refiriéndose a los costos y los gastos. Entonces, en nuestro ejemplo, año 2021, diciembre, nos desembolsaron 50 millones por anticipado. Si yo en diciembre del 2021 incurrí en costos o gastos necesarios para prestar ese servicio y pagué y desembolsé ese dinero en diciembre del 21, yo qué sé, para prestar el servicio de consultoría, tuve la necesidad de contratar a un experto que me emitiera un concepto particular sobre un tema de regulación energética y preferí contratarlo y pagarle en diciembre del 21 para yo estar preparado y con mayores elementos el próximo año a fin de prestar mi asesoría con mayores conocimientos. Eso es un gasto que yo pagué en diciembre del 21, pero que la norma me está diciendo que no lo puedo deducir en diciembre del 21, a pesar que yo contraté al experto en diciembre del 21, a pesar que el experto me entregó cuenta de cobro en diciembre del 21, si es persona natural, no obliga a llevar contabilidad, y a pesar que yo le pagué a ese experto en diciembre del 21, es un gasto necesario para la prestación de mi servicio, pero la norma me dice no se lo deduzca en diciembre del 21 cuando lo paga, dedúzcaselo en el año en el que usted preste ese servicio para el cual requirió de ese costo o de ese gasto. Y como ese servicio yo lo voy a prestar en el 2022 o en el 2023 o en el 2024, pues ese gasto va a quedar diferido para el año en el que yo realice fiscalmente el ingreso. Lo que quiere el legislador es que haya aquí una correspondencia entre el ingreso fiscal o gravable y los costos y gastos deducibles, de tal manera que lo que prime sea el año gravable en el que se realiza la renta, se registra el ingreso fiscal y el costo y el gasto, aunque se haya pagado en años anteriores, aunque se haya facturado en años anteriores por parte de quien me prestó el servicio o quien me vendió el bien del costo del gasto, ese costo-gasto no sea deducible en el año en el que lo pagué, sino en el año en el que presté el servicio con el que tiene relación de causalidad el costo y el gasto. Así que me parece que el 58 nos refuerza jurídicamente todavía más esa posibilidad de planear tributariamente y de poder llevar a otro año gravable ingresos recibidos por anticipado.
¿Bien? Ok, entonces voy a dejar de compartir para regresar a mi presentación. Y justo aquí es donde vamos, ¿no? Entonces, realización de ingresos, ya estudiamos artículo 27, realización de costos y gastos, ya estudiamos artículo 58. Y aquí, como se los comentaba, aparece un 1, que es como un pie de página que se va a linkear con la sentencia del Consejo de Estado, que la ven acá en la parte de abajo. Hay varias, esta es una de las que más me gusta, en las que este análisis se hace digamos, se respalda esta interpretación. Bien, ok. Hablemos ahora de otra alternativa y es la relativa al 25% de renta exenta que, saben ustedes, a la renta exenta del 25% tenemos derecho todos los asalariados y también los profesionales independientes. Entonces, los profesionales independientes para el año grabable 2022 pueden hacer uso del 25% de renta exenta. Y lo único que hay que demostrar para poder hacer uso de ese 25% de renta exenta, si eres independiente, es haber contratado a una persona en el año por menos de 90 días. ¿Sí? Digamos que la redacción de ese parágrafo del artículo 106 no es el más afortunado, pero para hacerlo fácil, la regla es esa. Contratar, dice la norma, menos de 2, que en la práctica es 1, por menos de 90 días. Si tú eres un independiente que cumple con esa regla de contratar a una persona por menos de 90 días en el año, puedes hacer uso del 25% de renta exenta. Tienes que cumplir ambos requisitos, contratar a menos de 2 por menos de 90 días, o sea, a 1 por menos de 90. Si contratas a 1 por más de 90, ya no cumples. Si contratas a 2 por menos de 90, tampoco cumples. Es 1 y por menos de 90. ¿Qué tiene de interesante el 25% de renta exenta? Lo interesante que tiene es que en la práctica tú muchas veces te encuentras con independientes que no son muy juiciosos con los soportes de sus costos y gastos procedentes. Es decir, dicho de una manera muy simple, no tienen facturas electrónicas. Máxime ahora que la factura electrónica, pues es la regla general. O también te puedes cruzar con profesionales independientes que incluso en época pospandémica y en ciudades, de hecho, como Medellín, han optimizado por completo su negocio. Y a optimizar me refiero a que no tienen costos y gastos, o que los costos y gastos que tienen son absolutamente bajos, insignificantes, porque todas sus actividades generadoras de renta las realizan por mecanismos virtuales, porque no requieren oficina física, porque trabajan como independientes unitarios, porque no tienen una nómina amplia y porque, dicho en otras palabras, son autosuficientes y generan riqueza con su propio nombre y con su cerebro y no necesitan de más. Entonces, cuando tú te encuentras con personas naturales que no tienen costos y gastos por la forma como han decidido ejercer su negocio, pues el 25% de renta exenta sin duda, pues hay que tomárselo, ¿no? Hay que tomárselo, hay que saber que se puede tomar, pero que para el año grabable 2022 lamentablemente nos toca cumplir con ese requisito de contratar a una persona por menos de 90 días. La buena noticia, y la quiero anticipar, es que para el año grabable 2023 ya ese requisito desapareció. Entonces, para todos nuestros clientes profesionales independientes que contraten a más de uno o a dos o a uno por más de 90 días, o sea, una persona todo el año, una asistente administrativa que tengan por todo el año, no van a tener ningún problema porque como la reforma del año pasado eliminó esa condición para poder optar al 25% de renta exenta, todos los profesionales independientes van a poder acceder a ese 25% de renta exenta sin condición alguna. La no tan buena noticia es que tanto para el año grabable 2022 como para el 2023, el profesional independiente tiene que elegir entre el 25% de renta exenta y costos y gastos. Es decir, no se puede tomar ambas detracciones juntas. O resta 25% de renta exenta o resta costos y gastos.
Entonces, pues por eso les digo que la eficiencia tributaria que se logra aquí es en aquellos casos donde los independientes no tienen costos y gastos importantes o materiales y que por lo tanto, pues lo más apropiado y seguro es, en lugar de ponernos a tan solo pensar incluir costos y gastos inexistentes o ficticios, que eso pues jamás lo podemos pensar y mucho menos hacer, por lo menos no bajo nuestra responsabilidad, en lugar de ponernos a pensar en eso, pues optar por el 25% de renta exenta. Es importante también que en esta elección entre el 25% de renta exenta y costos y gastos, tengamos en cuenta la presunción que la reforma del año pasado trajo. Esto será aplicable para el grado del 23, pero pues es una presunción que trajo la reforma del año pasado sobre que un independiente o profesional independiente puede deducir máximo hasta el 60% de sus ingresos a título de costo y gasto. Y no es que no pueda deducir más, claro que sí, pero pues si te vas a pasar del 60, deberás marcar una casillita en tu declaración de renta, contar que te pasaste del 60 y obviamente pues cuando tú cuentas y te revelas y te expones, obviamente pues llamas a la DIAN para que venga a fiscalizarte, pero digamos que es una presunción interesante a tener en cuenta para las rentas del año grabable 2023. Entonces, para concluir, mi invitación es a que siempre en las declaraciones de renta que estamos haciendo ahorita, hagamos un modelo restando costos y gastos y otro modelo restando el 25% de renta exenta, porque puede que restando el 25% quedemos más tranquilos y seguros, porque finalmente es una presunción de ley, en lugar de restar costos y gastos que no estén muy bien soportados, porque pues como tú restas los costos y gastos que quieras, entre comillas, y a la DIAN no le tienes que enviar ninguna documentación comprobatoria de esos costos y gastos, pues hay contribuyentes que de pronto a veces se prestan pues para que ese renglón de costos y gastos sea más alto de lo que en realidad tienen soportado. Entonces, la invitación es que por seguridad, por prudencia y por cuidar nuestras tarjetas profesionales, si somos asesores, pues si el costo y el gasto no está soportado con factura electrónica, no es necesario, no tiene relación de causalidad con la actividad productora, no es proporcional, la recomendación es vámonos por el 25%. Sobre todo porque ese 25% en el año grabable 2022 todavía es llamativo, ¿no? Todavía es llamativo y pues lo digo porque tuvo un cambio dramático con la reforma del año pasado al reducirle las VTs máximas a las que puede llegar y también otra situación que nos aporreó fuertemente es que pues el 25% de renta exenta no puede sobrepasar el límite global del 40% y eso hace que el 25% a veces quede reducido a su más mínima expresión. Entonces, pues hay que aprovechar lo que de este 25% nos queda hasta el grabable del 2022, porque en el grabable del 2023 la situación se va a poner más difícil. Bien, bueno, eso en cuanto a estos dos cajones que desplegué. Vamos con otros dos, que es la deducción de cesantías cuando tú ahorras como partícipe independiente en un fondo de cesantías. En el inciso 6 del artículo 126-1 del estatuto, estoy acá, tú encuentras esta deducción especial, que en mi opinión es una deducción muy favorable para los independientes, porque básicamente lo que te dice ese inciso es, si tú eres un independiente y decides ahorrar en un fondo de cesantías como partícipe independiente de manera voluntaria, pues todo lo que ahorres lo podrás deducir en tu declaración de renta como una deducción especial. Obviamente, pues hay un límite en VTs y sabemos que las deducciones especiales están sometidas al límite del 40, pero a mí me parece muy interesante porque es que estos ahorros en estos fondos de cesantías no tienen ninguna condición para hacer deducción, ninguna. Ustedes saben que por excelencia el ahorro voluntario en los fondos de pensiones tienen varias condiciones para que sean renta exenta. Entonces, pues que te incrementen tu pensión o que lo retires para adquirir vivienda. O sea,
o que hayan permanecido ahorrados por más de 10 años. Todas las normas en las que hay un beneficio fiscal detrás del ahorro te tienen una serie de exigencias que si no las cumples, pierdes el beneficio. Acá no. Acá el ahorro de la cesantía como partícipe independiente te va a generar una deducción especial con independencia de para qué utilices esos ahorros, con independencia de si los retiras al año siguiente, con independencia de si los utilizas para comprarte un carro o para lujo o para gastártelo. No importa para qué utilices ese ahorro, pero siempre vas a conservar tu derecho a tratarlo como una deducción especial. Y la DIAN ha avalado lo que estoy diciendo, pues no solo porque la norma lo dice, sino porque además la DIAN en este concepto que les dejo en la parte de abajo, en este número 6, ha dicho que durante todos los años grabables donde tú hagas el ahorro, podrás tratar ese ahorro como deducción especial. Y obviamente, pues como lo estás ahorrando en un fondo de cesantías como partícipe independiente, pues tendrás que informarlo en tu patrimonio como una cuenta por cobrar, obviamente. Y cuando retires dentro de 3, 4, los años que quieras dejar el ahorro, cuando lo retires, ese retiro será un reembolso de capital no grabado. Y tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido que sea no grabado, porque es un ahorro que tú hiciste durante tu vida productiva, que lo trataste como una deducción especial, pero es un ahorro que provino de tus ingresos grabables. Entonces, tiene todo el sentido que cuando lo retires, no pierdas el beneficio que ya tomaste de tratar el ahorro año tras año como una deducción especial y al retirarlo sea un reembolso de capital no grabado. Entonces, me parece que esta alternativa es una alternativa que además se pone, digamos, en primera plana para el año grabable 2023. O sea, para este año que está a punto de terminar. Y más adelante les voy a decir por qué. Porque digamos que hay que, desde ya les comento, hay que empezar a diseñar estrategias para que nuestros clientes ahorren su dinero en, en fondos donde las exigencias para su retiro no sean muchas, ojalá no haya, como en estas, se conserve el beneficio fiscal y que el ahorro sea lo que estrictamente tienen que ahorrar para llegar al tope de deducciones más rentas exentas que la ley del año pasado permitió, que es el 40% que no puede superar 56 millones, que son las VT reducidas. Entonces, digamos que gracias a la reforma del año pasado, toca tomar decisiones este año urgentes de dejar de ahorrar en los vehículos que lo veníamos haciendo, porque de nada sirve que a ti te sobren millones y millones de rentas exentas y deducciones que no vas a poder utilizar en tu declaración de renta. Entonces, lo que tienes es que ahorrar justo lo que necesitas para que lo que estés ahorrando sea una deducción especial o una renta exenta especial o ambas hasta el tope que te puedas deducir, ¿correcto? Y con el resto del dinero que te esté sobrando, pues tomar otras decisiones que sean más rentables, ¿no? Muy bien, entonces, esto frente a, a la deducción especial como partícipe independiente en un fondo de cesantías. Y pues lo otro que también me parece clave en relación con las cesantías es recordarles que las cesantías acumuladas a 31 de diciembre del 2016 son cesantías que pueden ser renta exenta sin el límite del 40%. Normalmente con los clientes que se encuentran trabajando en el magisterio, clientes que se encuentran trabajando en las fuerzas militares, en la Policía Nacional, clientes que llevan muchos años entregados al servicio público, tú te encuentras con cesantías acumuladas desde hace muchos años. Pues interesante no olvidar este artículo del DUR, que es el que nos dice que las cesantías acumuladas a 31 de diciembre del 16, en el momento en el que, digamos, son realizadas, serán renta exentas sin estar sometidas al límite del 40%. Y ustedes saben que cualquier deducción o renta exenta que no esté sometida al límite del 40% vale oro hoy y pues de aquí hasta que esa norma siga como está redactada, ¿no? Muy bien. Hablemos ahora de la deducción de impuestos y descuento ICA en el artículo 115. El artículo 115, como ustedes saben, casi siempre lo miramos, pero cuando revisamos personas jurídicas. Y en mi opinión, el artículo 115 también le aplica a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. De hecho,
Recordemos que las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad pueden deducir el 50% del gravamen a los movimientos financieros, y ese es un impuesto que está contemplado en el artículo 115. Recordemos que el descuento de ICA también está vigente para el gravable del 22, y yo perfectamente me puedo encontrar con un cliente, persona natural, prestadora de servicios independientes, pues que ha pagado impuesto de industria y comercio, ¿correcto? O que ha pagado impuesto de vehículos. Y todos los impuestos que yo pague, tal como el artículo 115 lo dice, que tenga relación de causalidad con mi actividad productora, son deducibles, ¿sí? Entonces, pues, a mí me parece que el 115 nos abre el telón, sobre todo para el año gravable del 22, en lo que al descuento de ICA se refiere. Porque normalmente en la práctica, cuando yo asesoro a un independiente y me encuentro con que ese independiente ha pagado impuestos que se relacionan con su actividad productora de renta, que son necesarios y demás, pues normalmente yo deduzco esos impuestos, pero bajo la sombrilla del artículo 107, lo cual también es válido. El artículo 107 procede para los independientes costos y gastos deducibles, siempre y cuando tú no optes por el 25% de renta exenta, no lo olvidemos, pero el artículo 107 es muy estricto, ¿no? Porque el artículo 107 me exige que el costo y gasto sea necesario, proporcional y que tenga relación de causalidad con la actividad productora de renta. Son tres condiciones. El 115 no, el 115 lo único que me exige es que el impuesto pagado tenga relación de causalidad con la actividad productora de renta, nada más. Y de hecho, pues frente al GMF esa exigencia ni siquiera está. Y además el 115 pues me contempla el descuento ICA para el año gravable 2022. Entonces, a mí sí me parece muy importante que ese 115 siempre lo tengamos en mente, porque puede que nos abra puertas que no necesariamente se nos abrirían bajo la sombrilla del 107, que es el de costos y gastos deducibles. Entre otras cosas, porque fíjense que uno en la práctica muchas veces se encuentra con clientes que no fueron declarantes ICA, sino que el ICA lo pagaron vía retención en la fuente. Entonces, profesional independiente que presta servicios grabados en Medellín, pero cuya actividad productora de renta y su domicilio es Bogotá. Frente a los servicios que ese profesional independiente prestó en Medellín grabados con ICA, muy seguramente el pagador le practicó retención en la fuente a título de ICA. Bien, entonces yo prestadora de servicios que vivo en Bogotá, me desplacé a Medellín, presté unos servicios en Medellín, me retuvieron en la fuente a título de ICA y pues yo tengo en mis cuentas personales una retención de ICA que me hicieron en Medellín y que le giraron al municipio de Medellín porque los servicios los presté en Medellín y la territorialidad del ICA ocurrió en Medellín. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y será que Victoria podría tomarse esa retención de ICA como descuento en su declaración de renta del año gravable 2022? ¿O será que Victoria, en el marco del 115, puede tomarse esa retención de ICA como deducción según lo que dice el 115 en el año gravable 2022? Y entonces ahí ustedes me dirán, uy, Victoria, pero eso está como agresivo, porque es que una retención es un pago anticipado del impuesto. Una retención no es un impuesto, una liquidación privada presentada y pagada, es un mecanismo anticipado de recaudo. Entonces, ¿cómo me descuento yo una retención? Y me imagino que algunos estarán diciendo, Victoria, pero es que la DIAN en varios conceptos ha dicho que eso no se puede. De hecho, hay sentencias que han dicho que eso no se puede. Y pues yo las conozco y sé que se ha dicho que eso no se puede. Pero yo creo que debería poderse. Lo que pasa es que se necesitaría, en mi opinión, que en el estatuto de rentas del municipio, en el que yo pagué ICA vía retención, se diga que la retención pagada hace las veces del impuesto definitivo cuando el sujeto retenido de ICA no está obligado a declarar. Y esto que les estoy diciendo está en muchos estatutos de rentas municipales. Hay que buscarlo, pero está en muchos, más de los que ustedes creen. ¿Por qué? Pues porque como todos acá sabemos, en el ICA la población se divide, ¿no? Responsables, no responsables. En algunos municipios todavía se habla de régimen simplificado y régimen común. O sea, en el ICA la población se divide. Y dependiendo del tope de tus ingresos,
puede que tú no estés obligado a declarar ICA en un municipio. Pero el hecho que no estés obligado a declarar ICA no quiere decir que si tú adelantas una operación grabada con ICA en ese municipio, no te tengan que practicar retención en la fuente. Entonces, tú perfectamente puedes terminar pagando ICA en un municipio vía retención en la fuente sin estar obligado a declarar. ¿Y por qué no estás obligado a declarar? Pues porque no te dan los topes para ser declarante de ICA, ¿correcto? Entonces, yo me pregunto, bueno, ¿y si en ese municipio hay una norma que dice que la retención en la fuente a título de ICA es mi impuesto definitivo porque no estoy obligada a declarar porque no supero los topes para ser declarante? Entonces, ¿yo puedo tomarme esa retención como descuento, como deducción aplicando el 115 en mi declaración de renta? En mi opinión, sí. Es absolutamente legítimo, porque la retención fue mi impuesto definitivo. Yo ya lo pagué, no lo voy a recuperar. El municipio lo tiene y el propio municipio en su estatuto de rentas me exoneró de la obligación de declarar. Y yo no puedo presentar una declaración de ICA de manera voluntaria, porque me imagino que acá muchos deben estar pensando, uy, Victoria, pero pues, ¿por qué te pones tan agresiva? ¿Por qué no más bien nos sugieres que presentemos la declaración de ICA, imputemos la retención, cumplimos con el deber de declarar y ahí sí nos tomamos el descuento de la deducción? Pero yo les recuerdo que es que en Colombia las declaraciones presentadas por no obligados no surten efecto legal alguno. Artículo 594-2. Entonces, yo no puedo ir a un municipio a presentar una declaración de ICA voluntariamente para imputarme la retención y darle fuerza a la posibilidad de restarlo en renta, porque una declaración presentada por un no obligado no surte efecto legal alguno. O sea, no surte ningún efecto. La única declaración que tú puedes presentar de manera voluntaria para imputarte la retención y por estricta prescripción legal del estatuto tributario es la de renta. Entonces yo creo que la puerta está abierta, sobre todo para este año gravable por el descuento de ICA eh, en el artículo 115. ¿Ven? Entonces ahí ya agoté el cuadrito de arriba y el cuadrito de abajo. Hablemos ahora de, denme un segundo que no sé por qué no logro dispersar. Ah, ya sé por qué es. Voy a quitar la pluma. Listo. Deducción por dependientes. Bueno, mis queridos, lo típico y discutido, voy a tratar de ser muy breve en este tema, y es que, pues en muchas parejas colombianas o matrimonios colombianos, sobre todo hoy y en los próximos años se va a ver más, pues solamente hay un hijo, solamente hay un dependiente. Y siempre ha estado en la mentalidad nuestra que dos cónyuges o dos esposos no pueden tomarse al mismo dependiente como deducible su declaración de renta. Y pues mi interpretación es que sí se puede. Es decir, si yo tengo dos clientes esposos que únicamente tienen un dependiente, por ejemplo, un hijo dependiente, pues ambos pueden tomarse al mismo hijo como dependiente para la deducción del artículo 387. ¿Yo por qué digo que esto se puede? Porque resulta que esto sí estaba prohibido, pero en el 2013, en este decreto que les dejo acá, en el artículo cuarto, en el parágrafo cuarto del artículo 2 del decreto 099 del 2013, se decía que cuando una pareja tuviera un único dependiente, ambos no podían restarse o llevarse al mismo dependiente, sino que tenían que elegir. Pero esa prohibición o esa exigencia desapareció del ordenamiento jurídico cuando este decreto fue compilado en el DUR. Derogaron ese artículo y este parágrafo y nunca lo revivieron. O sea, esa prohibición desapareció del ordenamiento jurídico, hoy no está vigente. Si ustedes la buscan, no la encuentran por ningún lado. Entonces, pues sí, si no está prohibido que dos parejas se lleven el mismo dependiente por la ley, si no está prohibido, el entendimiento es que está permitido. Pero más allá de lo que yo piense y que ya está derogado, tranquilos porque me imagino que ya muchos lo saben, pero la DIAN reconoció esto que estoy diciendo y dijo que es así. O sea, que de verdad una pareja, acá les dejo el concepto, es este 416 del 31 de marzo del 2023, una pareja con un único dependiente puede tomárselo doble vez. O sea, doble vez es que un cónyuge se lo toma y el otro también, ¿sí? Al mismo dependiente. No tienen que elegir, lo cual es muy positivo y me parece que es una apertura necesaria que la DIAN tenía que hacer hace mucho rato, porque la norma que lo prohibía pues ya no está vigente. ¿Sí? Ok.
Ahora, voy a acelerar un poquito por cuestiones de tiempo. Vamos a hablar de otro aspecto, ¿sí? Creo que abrieron un micrófono. Ok, bueno, me Sí, imagino que... señora. Ten- Bueno, voy a continuar. Voy a continuar porque entiendo que la apertura de micrófonos es en un ratico. Entonces, hay otro elemento y es la contribución a educación de empleados, que es una, digamos, una posibilidad abierta para las empresas, según el artículo 107-2, de crear unos planes institucionales, empresariales más bien, de becas para estudio de sus trabajadores y sus familias, incluyendo sus hijos y demás. Este artículo 107-2 es bien interesante. Fue reglamentado de una manera poco afortunada porque creo que el decreto reglamentario excedió su facultad reglamentaria, pero más allá de las críticas que tengo frente al reglamento, eh, lo cierto es que es muy importante que tengan en cuenta que ese artículo 107-2, que está hecho para la empresa, que habla de planes empresariales institucionales, de becas educativas, es un artículo que en su parágrafo dice que esos apoyos, entregas de becas para estudio del trabajador y su familia no son ingreso para el trabajador. No son ingreso para el trabajador. Lo dice el parágrafo del 107-2. ¿Eso qué quiere decir? Que esos apoyos para estudios no se consideran un pago en especie a favor del trabajador. Y ustedes saben que por regla general, artículo 103, todo lo que beneficia al trabajador en dinero o en especie es ingreso gravable, todo, en el marco de una relación laboral. Pues resulta que si se trata del 107-2, no es ingreso para el trabajador, es un ingreso no fiscal. Entonces, me parece que para los que tenemos la oportunidad de asesorar a clientes que tienen empresas productivas y activas, implementar el 107-2 es casi que una obligación, si se puede, o sea, porque me parece que es una oportunidad muy importante para los trabajadores, dado que pueden beneficiarse del auxilio o la beca que le entrega la empresa. Él como trabajador se puede beneficiar, su familia se puede beneficiar, sus hijos se pueden beneficiar, y ese cubrimiento de sus becas y de sus estudios no son ingreso fiscal para el trabajador. Ni siquiera tiene que reportarlo en su declaración de renta. Entonces, sin duda, creo que es un mecanismo que genera eficiencia tributaria y que es muy importante tenerlo presente. Y por último, los viáticos ocasionales. Con los viáticos siempre se presenta la confusión de que como el artículo 103 dice que todo viático es renta, hace parte de las rentas del trabajo, entonces el entendimiento que se le ha dado a los viáticos es que todo viático está gravado o es un ingreso bruto susceptible de gravarse con el impuesto de renta. Y esto es falso. Esto es falso porque los viáticos, cuando son ocasionales y además cuando tú digamos, legalizas el viático ante la empresa con la respectiva factura, por más que se llame viático, ese viático no es un ingreso gravable en cabeza del trabajador. Y la DIAN nos ha llamado a diferenciar entre el viático ocasional legalizado ante la empresa. ¿Qué significa legalizado? Pues que si yo incurrí en gastos de transporte y los solventé con los viáticos y esos gastos de transporte finalmente son facturados a mi empresa, pues eso es un gasto de la empresa y eso no es un ingreso para mí. Entonces, de ninguna manera, aunque el 103 hable de que todos los viáticos están grabados, quiere decir que todos los viáticos estén grabados. Porque si el viático tiene la vocación real de lo que es un viático, que es un pago ocasional para que tú cubras una tarea específica que no es permanente y que es un gasto de la empresa y que debes legalizar con la empresa, pues ese viático no está grabado en cabeza tuya, no es un ingreso gravable. Ya, si nos encontramos ante viáticos permanentes, ante viáticos que no son viáticos porque dejan de ser ocasionales, sino que te están desembolsando mes tras mes viáticos para que ejecutes labores recurrentes que te exigen gastos de viáticos, ya estamos ante otra hipótesis donde si no existe la posibilidad de que, o si no está la exigencia de que ese viático lo legalices ante la empresa, pues se abre la puerta para que ese viático sí esté grabado
con el impuesto sobre la renta, pues porque finalmente es un ingreso que se te está entregando en el marco de tu relación laboral, es un ingreso que como tú no tienes que legalizar cuánto de transporte te gastaste, pues perfectamente podrías transportarte en taxi, sino por ejemplo transportarte en bus y ahorrarte una plata y quedarte con el resto. Y ese es el resultado de los viáticos que no se legalizan, pues que tú puedes finalmente quedarte con parte del dinero que se te entregó y es ahí cuando ya pasamos a otro tipo de viático que sí estaría grabado con el impuesto sobre la renta. En todo caso, ese concepto de la DIAN que se los dejo aquí, el número 6, me parece que diferencia muy bien los dos tipos de viáticos y siempre que tú cumplas con todas sus previsiones, pues estás cubierto de que ese viático no sea grabado con el impuesto sobre la renta. Bien, ok, hasta acá digamos, algunas de las alternativas que me parece útiles tener en cuenta para el año grabable 2022. Ahora hablemos un poco del año grabable 2023, sin decir que lo que acabo de compartirles no sea aplicable para el grabable del 23, no, de ninguna manera. Mucho de lo que dije, siempre y cuando siga vigente en nuestro estatuto tributario, será aplicable para el grabable del 23, mucho de lo que dije. Pero ahorita me quiero es enfocar más en el grabable del 23 para que hagamos un poquito de futurología. Entonces, lo primero que les quiero recomendar es que a hoy, ojalá antes, ya hemos debido haberle hecho a nuestros clientes un modelo de la declaración de renta que van a presentar el otro año. Es decir, hoy nuestros clientes deberían saber y nosotros como personas naturales ya debimos haber hecho nuestro propio modelo de declaración de renta con los datos proyectados del año grabable 2023 que está por acabarse y deberíamos ya haber hecho nuestra declaración de renta con las nuevas normas que trajo la reforma tributaria el año pasado para saber en qué condición estamos, para saber qué tan duro nos va a golpear la reforma, pero sobre todo para tomar decisiones antes que el año termine. Ya el año se está acabando y cada vez es menos el tiempo que tenemos para tomar decisiones, para reconducir prácticas financieras o económicas con miras a lograr un efecto de eficiencia en el año grabable 2023. Así que la invitación es, si no hemos hecho esto, hagámoslo pronto y tomemos decisiones pronto. Ya vamos a hablar un poco de qué decisiones creo debemos tomar. Pero antes de eso, simplemente de manera muy rápida les quiero mostrar unos números como para salirme un poco de mi rol de abogada y dejar de leer normas y que veamos un poco números. Este es digamos, un ejercicio que yo he elaborado para que ustedes dimensionen el impacto que vamos a tener en el año grabable 2023 con el nuevo límite del 40%. Entonces, a ver, lo primero que quiero que notemos es que si yo me paro frente a un formulario de renta de persona natural no obligada a llevar contabilidad y decido fraccionar el ingreso de rentas del trabajo entre salarios y honorarios, por ejemplo, que eso me lo permite hacer el formulario, ¿cuándo yo hago esto? Cuando frente a mi salario me voy a tomar el 25% de renta exenta, este es un 2, 25% de renta exenta, entonces me llevo mis salarios a la columna 1, y cuando frente a mis honorarios no me voy a tomar este 25, sino que me voy a tomar costos y gastos. Entonces, cuando yo tomo la decisión de restar costos y gastos a mis honorarios, me toca llevármelos a la columna 2 del formulario en rentas del trabajo, ¿correcto? Entonces, claro, si tú haces una depuración independiente de los ingresos por honorarios, como el formulario te lo exige, y de los ingresos por salarios, pues te encontrarás con un ejercicio hipotético de 6 millones de ingresos no constitutivos a este lado, salarios. 8 millones de ingresos no constitutivos a este lado, honorarios. Ingresos netos acá, 68 y acá, 78. Estos ingresos pues son el resultado de restarle a mis ingresos brutos los no constitutivos. Entonces, fíjense que acá viene un primer elemento y es que tengo que hallar de una vez el límite del 40. Este 40 yo lo practico o se lo aplico a este resultado anterior. Este 40 se lo practico a este resultado anterior. Año grabable 2022, el 40% no puede exceder alrededor de 200 millones de pesos, ¿no? Recuerden que los límites en materia tributaria siempre van a ser, casi siempre son dos, en porcentaje y en VTs. ¿Eso qué significa? Que si el porcentaje me da por encima de las VTs, yo me puedo restar hasta las VTs, ¿correcto?
Y si el porcentaje me da por debajo de las VTs, pues estoy perfecto porque me puedo llevar hasta el porcentaje. Entonces, esos dos límites de porcentaje y VTs están diseñados para que yo siempre me quede con el resultado menor, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice la norma año gravable 2022? Que el 40% de mis ingresos netos no puede superar un máximo aproximado de 200 millones de pesos. ¿Qué me dijo la reforma del año pasado? Que el 40% de mis ingresos netos no puede superar un valor aproximado de 56 millones de pesos. Miren el impacto tan grande que vamos a tener. Antes el 40% podía llegar hasta 200. Antes es año gravable 2022, o sea, hasta este año. Año gravable 2023, el 40% puede llegar máximo hasta 56. Y si se vuela de 56, me puedo restar hasta 56. Recordemos que lo que yo comparo con este límite del 40 son mis deducciones y rentas exentas, ¿correcto? Entonces, para el ejemplo hipotético, en esta columna tengo 32 millones de deducciones más rentas exentas y acá tengo 34. ¿Bien? Entonces uno diría que en este caso, el 40% de 68 millones me dio 27 millones, o sea que estoy por debajo de los 56. Voy bien. En esta segunda columna, el 40% de 78 millones me dio 31, o sea que estoy por debajo de 56. Voy bien. ¿Cuánto es el total de mis deducciones y rentas exentas en esta columna? 32. Ojo, ¿cuánto me puedo restar? 27. 27. No los 32 completos, porque vuelvo y les insisto, si el 40% me da menos que los 56, que es el límite en VTs, me quedo con el valor más pequeño, que cuál es en este caso, 27 millones. Y lo mismo pasa acá. Deducciones más rentas exentas, 34 millones. ¿Cuánto me puedo restar? 31. 31. Bien. Entonces, esta depuración independiente más o menos me arroja como, o sea, la diferencia entre lo que yo tengo de deducciones y rentas exentas aquí y lo que finalmente me puedo restar son como unos 3 millones de pesos, ¿cierto? Y la diferencia entre lo que yo tengo acá de deducciones y rentas exentas y lo que finalmente me puedo restar son como unos 5 millones de pesos. O sea que uno diría que el total de deducciones y rentas exentas sacrificadas o no usadas o que no me voy a poder restar es más o menos 8 millones de pesos. Sin embargo, esto que yo estoy explicando aquí es un sofisma, es una mentira, porque finalmente estas dos rentas, la del salario y la del honorario, hacen parte de la cédula general. Entonces, el efecto que al final encontramos en el formulario y en la norma es que esta depuración independiente para efectos del límite del 40 no sirve de nada, porque lo que hace la norma y el formulario es, paso a la columna 2, totalizar todas mis rentas del trabajo, o sea, sumarme estos 75 millones más estos 87, restarme los ingresos no constitutivos, o sea, estos 8 y estos 6, determinarme los ingresos netos, que acá me da 147 millones, y hallar el límite del 40 aquí. ¿Cuánto es el 40% de 147 millones? 58 millones. O sea, miren que aquí sí supero los 56. ¿Sí se dan cuenta la diferencia tan grande? Acá supero los 56. Total de deducciones y rentas exentas, o sea, estos 32 más estos 34, 67 millones. ¿Cuánto me puedo restar? 56 millones. ¿Por qué? Pues porque si bien el 40% aquí me dio 58 millones, acá está, yo no me puedo restar más de 56 millones, ¿correcto? Por lo tanto, mi total de deducciones y rentas exentas, que son 67, me queda reducido a 56 millones. Diferencia no usada en este caso, 11 millones de pesos. Entonces, la conclusión es que para efectos del límite del 40, este fraccionamiento sirve de nada, porque al final todo se conglomera en la bolsa de la cédula general, todos los valores se suman y el límite del 40 se calcula sobre el neto. He ahí la importancia de que ese 40% nos dé lo más alto posible y que podamos jugar a una nivelación de los ingresos netos para que ese 40% sea lo más alto, por lo menos año gravable 2022, y nos acerquemos lo más que se pueda a los 200 millones.
Esto de tratar de nivelar los ingresos para que el 40% sea lo más alto posible, ya para el grabable del 23 va a ser inútil, porque por más que tú trates de nivelar ingresos para que ese 40% sea alto, lamentablemente el límite en VTs quedó en 56 millones, que eso es un valor absolutamente ínfimo. Y miren que este ejemplo que yo estoy haciendo aquí es con una persona de ingresos pues medios, ¿no? Aunque estadísticamente sea un rico en Colombia, pero Dios mío, por favor, 162 millones en el año, ¿sí? Hablemos de una persona con unos ingresos de 1.500 millones en el año. Miren la situación de esta persona. Ingreso no constitutivo 100 millones, ingresos netos 1.400, límite del 40, 560 millones. Valor de deducciones y rentas exentas de esta persona, 850 millones. ¿Cuánto puede restarse de estos 850 millones? 56. Diferencia no usada, 794 millones de pesos. Esto sí que es dramático, ¿no? Esto. Y lamentablemente, el mensaje que está enviando la norma es a que una persona con una capacidad económica tan alta como esta, pues diga, no es rentable continuar dinamizando la economía de mi país, porque es que estos 850 millones de rentas exentas y deducciones, ¿saben de qué están conformados? Están conformados de ahorros en créditos hipotecarios, están conformados de aportes a fondos de pensiones voluntarias, están conformados de ahorros en cuentas AFC, ¿sí? Están conformados de pagos de medicina prepagada. Es decir, a lo que quiero llegar es a que este dinero que esta persona natural ahorró para lograr un beneficio fiscal es un dinero que está dinamizando la economía del país, es un dinero que está incrementando los ingresos de las entidades financieras, en créditos hipotecarios, en ahorros de cuentas AFC. Es dinero que se está quedando en los fondos de pensiones voluntarias y que está aportando al sistema pensional del país. O sea, lo que hay detrás de los beneficios fiscales es un mensaje a la población que tiene capacidad de pago para que dinamice y le aporte a la dinámica económica del país. Y aunque esos beneficios se mantienen en la norma porque no los derogaron, por lo que la persona natural desprevenida que no conoce de esto puede seguir ahorrando de manera ingenua, pues cuando presente su renta el otro año, se va a dar cuenta que como el límite global del 40 lo bajaron a 56 VTs, porque de ahí no puede pasar 56 millones, que es el valor en pesos de las VTs, a los que se redujo el 40%, pues aunque se la pasó todo el 2023 ahorrando en todos estos mecanismos, el próximo año lo van a sorprender con una tasa efectiva de tributación inimaginable. Eso es desleal, en mi opinión, con los ciudadanos colombianos. O sea, si usted no le va a permitir a esta persona que trate como deducible o renta exenta todos esos ahorros, pues deróguelos, pero no los mantenga vivos para generar la falsa expectativa de que le van a aplicar y luego por la puerta de atrás, cuando presente la renta, limite el 40% global. Por eso es que nosotros como asesores tenemos que hacerle entender a nuestros clientes qué va a pasar el otro año para que ellos este año tomen decisiones antes de que el año termine y en mi opinión pues dejen de tener la falsa expectativa de atrapar dineros en Colombia que no van a poder tratar como beneficio fiscal el próximo año, porque por lo menos debemos advertirlo, porque yo les digo a quién van a llamar esos clientes el otro año cuando vean los números, a nosotros. ¿Y usted por qué no me advirtió? Entonces, esto es verdaderamente dramático. Bueno, pero más allá del tema dramático del límite del 40%, hay que pensar en los dividendos, que es otro de los cambios que nos trajo la reforma tributaria del año 2022 que vamos a aplicar en el grabable del 23. Y es que ahora los dividendos no solamente quedaron grabados a la tarifa progresiva del artículo 241, cuya máxima nominal es del 39%, sino que además la renta líquida cedular de los dividendos se debe sumar a las otras rentas líquidas que podamos tener en la cédula general. ¿Eso qué quiere decir? Que la base se va a agrandar. Entonces, si yo tengo un cliente que además de dividendos recibe ingresos por cánones de arrendamiento, por ejemplo, tanto el canon o la renta líquida de la cédula general del canon con la renta líquida de la cédula de dividendos se van a sumar y junticas se van a ir para el artículo 241 a la tabla progresiva que acá todos conocemos, ¿sí? Que arrancan 19 y terminan 39.
Así, mis queridos, que lo que va a pasar con los rentistas, con las personas que viven de dividendos, pues va a ser todavía más preocupante, porque a estas personas la carga, digamos, tributaria se les puede incrementar a no ser que tomen decisiones este año. Una decisión, en mi opinión, es que los únicos tipos de ingresos que reciban en el 2023 sean dividendos. Y que por ningún motivo, si tenemos algún cliente que viva de dividendos, reciba otro tipo de ingresos, ya sea cánones, ya sea intereses, ya sea regalías, ya sea honorarios. Es decir, quien viva de dividendos, fiscalmente tiene que seguir viviendo de dividendos para que no quede tan aporreado el próximo año. ¿Y por qué? Pues porque aunque los dividendos quedaron grabados a la tarifa progresiva del 241, el legislador creó un descuento del 19% de 1090 OVTs de dividendos en adelante. Y ese descuento del 19% genera una atenuación del impacto en la tasa efectiva, ¿correcto? ¿Por qué? Pues porque si yo quedo con una tasa efectiva de tributación del 20%, pues aumenté 10 puntos solamente frente a la tarifa nominal con la que veníamos antes de la reforma, que eran el 10% de los dividendos. Mientras que si yo recibo otros tipos de rentas, además de dividendos, pues obviamente el descuento que solamente aplica para dividendos no me va a aplicar para los otros tipos de rentas, pero esos otros tipos de rentas sí se suman con la cedular de los dividendos y me incrementan la base gravable. Yo modelé algunos números de lo que va a pasar con quienes reciban dividendos el otro año. Y miren el comportamiento tan distorsionado. Si yo recibo cánones de 120 millones en el año, por ejemplo, los cánones los debo declarar en la cédula general, todos lo sabemos, en rentas de capital, pero también recibo 1.280 millones de dividendos. O sea, yo vivo de dividendos, ¿sí? Pero decidí tener un valor pequeño de cánones de arrendamiento frente a lo que recibo de dividendos. Convirtiendo esto a VTs, aplicando el descuento y luego convirtiéndolo a pesos, me da una tasa efectiva de tributación de 19,11%, o sea, 244 millones. Miren lo que pasa al frente, 117 millones, o sea, bajé un poquito los ingresos de la cédula general y bajé bastante los dividendos, 500 millones. Hago la misma conversión a VTs, aplico la tarifa, aplico el descuento y miren que la tasa efectiva no cambia. Cambia muy poco, 20,15%. ¿Sí? La tasa efectiva, ¿no? No nos fijemos acá en los pesos del impuesto, pues porque así no es que se miden los efectos tributarios, ¿no? Sino cuánto me pesa el impuesto sobre mis ingresos. Bien, entonces miren cómo el comportamiento aquí no difiere tanto frente a este, casi que se mantiene igual, lo cual es bastante grave, porque reduje los dividendos a 500, ¿no? En este otro ejemplo, o no, antes de este pasemos a este, bajé a 80 los ingresos de la cédula general y dejé los dividendos en 220. O sea, moderé muchísimo ambos ingresos. Seguimos comportándonos en una tasa efectiva del 19. Miren que entre este y este no hay mucha diferencia. Casi que la tasa efectiva queda en la tarifa del 20% a los dividendos que se propusieron en los debates antes de la reforma. Entonces dice uno, oye, ¿y para qué tanta vuelta? Entonces, ¿para qué tarifa progresiva del 241? Sume los dividendos a la cédula general y aplica el descuento del 19, por allá se inventaron la retención del 15. Entonces, ¿para qué tanta vuelta? Pues la conclusión es que tanta vuelta fue de pronto para un resultado como este. Miren este resultado tan dramático. Una persona que reciba, le aumenté un poquito a los ingresos de la cédula general, o sea, los llevé a 500 millones, tampoco fue un aumento grande, y mantuve los dividendos en más de 1.000 millones, 1.500. Esta persona, la tasa se le dispara a 29,12, 436 millones de pesos. Casi que o sea, se aumenta en la tabla progresiva, se pasa a los brackets más grandes, más altos. Entonces, mis queridos, esto se los estoy mostrando porque no está claro el mensaje de exactamente qué se pretendía con la reforma, cuál era el objetivo de la reforma. Porque si yo estoy bien asesorado
solo recibo dividendos, no recibo ingresos de otro tipo de cédula, aplico la tarifa progresiva del 241, hago uso del descuento, pues a mí no me va a ir tan mal como el gobierno lo esperaba. Es decir, conmigo no van a recaudar tanto impuesto como el gobierno lo esperaba. Entonces, creemos que ahí lo que hay es digamos, un resultado bastante distorsionado, que lo que al final del día genera es la necesidad de hacer los números con cada cliente. Sentarlos a hacer los números con cada cliente es lo que yo les propongo. Sugerirles que solamente reciban dividendos. Recordarle que si pagaron seguridad social frente a los dividendos, porque no se les olvide que la ley laboral y la OGPP exigen aportes obligatorios a salud y pensión sobre los dividendos. Entonces, recomendación, esos aportes obligatorios a salud y pensión se restan como ingreso no constitutivo del dividendo grabado, en mi opinión, aunque la norma no lo permita, porque dicen que según la norma, los dividendos no admiten depuración, pero lo que dicen es que no admiten deducciones, ni costos, ni gastos. O sea, ni deducciones especiales, ni costos, ni gastos. Pero nunca nos han dicho que los dividendos no puedan depurarse con ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Incluso nunca nos han dicho que el dividendo no pueda depurarse con rentas exentas. Ese es otro debate bien interesante. Y todos estos debates de qué le puedo restar al dividendo, pues van a entrar en furor el otro año, porque vale mucho la pena ver qué hacemos con quienes obtienen dividendos y con el aumento que van a tener a nivel de tasa efectiva, ¿no? Bien, este es un resumen digamos, un resumen gráfico de la reforma. O sea, año grabable 2023 se ve así. Ingresos grabables de la cédula general. Recuerden que no sumamos dividendos para el año grabable 2022. Este es año grabable 2022, sin reforma. Resto ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Yo ahí entre paréntesis les pongo cuáles son los ingresos no constitutivos más comunes. Esto me da ingreso neto. Luego resto costos y gastos si me aplican, si puedo optar por ellos, cumpliendo con los requisitos del artículo 107. Deducciones especiales, que estas son las más predominantes. Rentas exentas. No, acá les dejo la nota del 25% de la renta exenta, sobre cuál es el requisito que debo cumplir para el grabable del 22. Renta líquida grabable, la cédula general. Importante que estos dos valores, rentas exentas y deducciones, no pueden superar el 40% del resultado anterior. ¿Que cuál es? El 40% de estos ingresos netos, ¿correcto? Que en todo caso no podrá superar un aproximado de 200 millones. Así se vería escrito una depuración de impuesto de renta año grabable 2022. ¿Qué cambios hubo con la reforma? Lo que está en amarillo. Entonces, sumo dividendos en la parte de arriba, me puedo restar hasta 4 dependientes sin estar sometido al límite del 40%. Esto es muy importante. Puedo restar el 1% de compras sin que tengan relación de causalidad con mi actividad productora, siempre y cuando tenga factura electrónica y pague por canales financieros. Y este 1% que no puede pasar 10 millones, o sea que para llegar a 10 tengo que comprar 1.000, lo cual es absurdo para la clase pobre de este país, que somos buena parte de la clase pobre y clase media de este país. Comprar 1.000 millones de pesos es un absurdo, pero bueno, así quedó redactada la norma. Cualquier 1% que tengamos de compras en este año grabable 2023, pues nos va a servir el otro año. Y estas dos deducciones no están limitadas al 40%. Esto es lo que cambió con la reforma amarillo, amarillo. Límite del 40, ¿qué cambió? Pues que ya no puede superar 56 millones. Y renta exenta del 25, ¿qué cambió? El límite en VTs y que ahora cualquier profesional independiente se puede tomar la renta exenta sin ningún límite, pero no puede pasar de 33 millones, que fue el cambio, el bajonazo en VTs. ¿Bien? Y en ese orden de ideas, pues las propuestas de planeación o de eficiencia para el grabable del 23 aquí están. Guardando la misma lógica del año grabable 2022, pues aquí les dejo algunas recomendaciones eh, para que las tengan en cuenta. Como les digo, esta presentación va a ser de ustedes. Todo lo que ya expliqué para el grabable del 22 es aplicable para el grabable del 23, más estos tips que les doy acá. En la parte de abajo les quedan las fuentes, los conceptos y demás. Y nada, pues cerrar con estadísticas. Colombia es el tercer país con el sistema tributario más complejo del mundo y pues ya se dieron cuenta más o menos por qué este tipo de cosas o estadísticas son así. Acabamos de ver una cantidad de normas, reglamentos, conceptos y sentencias y pues nosotros nos dedicamos a esto. Pero pues ahí está, ¿no? Un sistema bien tributario bien complejo.
Solamente 4 millones de personas somos declarantes. Esto no es ni la mitad de la población de Bogotá. Y pues esto hace que las clases económicas o digamos estratos económicos y clases baja, media y alta también estén distorsionados en Colombia por la pobreza de nuestro país. ¿Y cómo va a aumentar la tasa efectiva el otro año? Vuelvo y les digo, quienes ganen más de 11 millones mensuales van a sentir el coletazo más fuerte el próximo año, ¿no? Y de ahí para adelante. Entonces, nada, eso era lo que tenía para compartirles. Son las 7:44 de la noche, faltando 15 minutos para terminar. No sé, Jesús, Profe, Darío, sí, te doy la profe, palabra. no, pues no, darle las gracias por compartir su conocimiento, cosas muy interesantes realmente que nos aportan mucho en todo este ejercicio de asesoramiento tributario, como bien lo dice el profe. No sé, ya quedo como a disposición de si quieres dar la mano, si prefieres tomar algunas preguntas que están en el chat. Voy Estaban a, juiciosos hasta ahora. voy a tomar algunas Entonces, preguntas. Todo muy claro, por favor, contestar las preguntas. Déjeme un segundo que estoy regresando. ¿Nos dejan las memorias? Sí, Dora, con el mayor gusto yo se las envío a través de José Darío. Mm, los gastos de representación que encabeza el gerente son ingreso. Sí, recordemos que los gastos de representación, Jacobo, están en el artículo 103 como ingreso gravable en cabeza de la persona natural que tenga una relación laboral, legal o reglamentaria con su contratante. Entonces, pues el gerente de una empresa, muy seguramente, pues está en la nómina de la empresa, ejerce funciones para la empresa y los gastos de representación hacen parte de su ingreso gravable. Entonces lo tienes que sumar como ingreso gravable, ¿vale? Jacobo. Andrea, y según los que ganen más de Buenas 11 noches. millones son ricos clase alta. Total, Andrea, yo comparto plenamente contigo esa percepción. No me detuve mucho en el análisis de las clases, pero quiero que sepan que en Colombia la persona que gane entre 599.000 pesos mensuales y 3 millones mensuales está catalogada como de clase, es que acá están las estadísticas, miren, como de esta es clase media, que es el 31% de la población. Esto es absurdo, ¿no? Por eso les digo que hay una distorsión en quien se considera clase media y por lo tanto en quien se considera clase alta, porque eso es un absoluto sofisma y una absoluta mentira decir, en mi opinión, que quien gane más de 11 millones es clase alta. Entonces, pues mientras las clases sociales estén distorsionadas, pues la tributación va a gravar a quien no debe grabar y va a poner a soportar la mayor carga a quien no debería poner a soportarla. Jacobo me pregunta que si son deducibles los gastos de representación. No, Jacobo, es decir, eh, obviamente, si tú frente al gasto de representación, que es una renta del trabajo y que siempre está certificada en tu certificado de ingresos y retenciones dentro de tu componente salarial, tú frente a eso puedes restar el 25% de renta exenta, no se te olvide. Pero no olvides que los asalariados no tienen costos y gastos, no tienen costos y gastos, y no hay ninguna deducción especial que aplique a gastos de representación. Muchas gracias a todos los que me están felicitando y agradeciendo. Yo disfruto mucho de estos espacios y me agrada mucho que les haya gustado. Gracias, gracias. Diana, ¿me puedes recordar cuál es el concepto de viáticos de la DIAN, por favor? Sí, claro, claro que sí, Diana, con el mayor gusto. Igual la presentación se las voy a enviar, pero el concepto de viáticos es el número 6, que es el concepto 23, acá lo estoy subrayando en pantalla, 23850058 del 22 de enero del 2014. Es un concepto, de hecho, bastante antiguo y que es muy útil. Muy bien, Diana. Gracias, gracias, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Queda grabado, entiendo que sí está grabado. ¿Puedes hablarme un poco del manejo, me dice Lucenaida, tributario de las cuentas AFC? Lucenaida, todo lo que tú ahorres en una cuenta AFC es renta exenta.
siempre y cuando lo ahorres por más de 10 años o lo utilices para adquirir vivienda. La planeación más perfecta que hay con ahorros AFC es, si tú eres empleada, le pides a tu empleador que mes tras mes parte de tu salario te lo consigne a una cuenta AFC. ¿Eso qué significa? Que como es renta exenta, no es base de retención. Entonces, si tú ahorras 500 mensuales, esos 500 mensuales no son base de retención, te llega más salario. Bien. Además, ese ahorro mensual de 500.000 pesos es renta exenta en tu declaración privada. Y luego, si tú quieres adquirir vivienda, lo recomendable es que en el mismo banco en el que estás ahorrando AFC, abras tu crédito hipotecario, si vas a adquirir vivienda a través de crédito hipotecario o leasing habitacional, y que desde la cuenta AFC salgan los pagos mensuales al crédito hipotecario. Entonces ahí ya haces uso de la deducción especial de los intereses de crédito hipotecario. Entonces, fíjate que acumulas una deducción especial con una renta exenta, aminoras base de retención y tratas en declaración privada como renta exenta los aportes o ahorros en cuentas AFC más los intereses del crédito hipotecario. Estas cuentas AFC pues ofrecen ese manejo duple cuando eres asalariado y cuando puedes hacer ese ahorro programado. Andrea me pregunta, según su criterio, ¿el subsidio de vivienda se podría tratar como ganancia ocasional? No, no, porque la ganancia ocasional tiene unos hechos generadores específicos que están en la ley, que son alrededor de 5, y en ninguno de esos están los subsidios de vivienda. Por lo tanto, en mi opinión, es una renta líquida ordinaria como ingreso extraordinario, lamentablemente. Bien, ¿por qué medios se van a compartir las presentaciones? Bueno, eso sí ya se lo dejo yo a José Darío. Los correos y en los grupos, tranquilo, no se preocupe. Perfecto. Mónica me dice, tengo un cliente que el SENA directamente toma el 25% de renta exenta y lo resta para hallar la base para la retención por honorarios. Sí, digamos, es normal porque recuerda que el 25% es renta exenta para los prestadores de servicios independientes. Entonces, si yo le informo a mi agente retenedor que he contratado a menos de 2 personas por menos de 90 días y que quiero optar por esa renta exenta, pues efectivamente el pagador podría, digamos, depurarla de la base de retención. Ahora, esta es una pregunta tinente a base de retención, pero es el entendimiento que tengo al respecto. Luz Mari me dice, por favor, aclarar lo de la cuenta FC porque afecta para el límite del 40. Sí, claro, claro, Luz Mari. O sea, recuerda que todas las rentas exentas y deducciones, a no ser que la ley diga lo contrario, están limitadas al 40%, todas. Un ejemplo de las que no son estas cesantías acumuladas a 31 de diciembre del 2016, que por eso se las puse aquí en la presentación. Pero pues lamentablemente todas, la mayoría, por no decir que todas, están limitadas al 40. Hay algunas que no, en el 206, para cierta población de especial protección constitucional, pero la regla general es que todas están limitadas, incluida la renta exenta por ahorros en cuentas AFC. Por eso es que les digo que cada vez son menos útiles todas estas deducciones y rentas exentas. Bien, Jacobo sigue preocupado por sus gastos de representación. Son ingreso para el gerente, el gasto de representación, pero si son deducibles para el gerente en su declaración. Jacobo, en mi criterio, esos gastos de representación, como te lo dije hace un rato, son ingreso gravable, artículo 103, ahí los vas a encontrar, y no conozco una deducción especial por gastos de representación. Y además, si el gerente es asalariado, que seguramente es así, no tiene costos y gastos. Entonces, lamentablemente, esos gastos de representación podrían terminar duramente gravados. He ahí la importancia de planear y de retomar lo que les comentaba de los viáticos. Diana Suárez me habla del beneficio de estudios. Sí, debe ser para las personas vinculadas laboralmente con la empresa. No aplica para independientes con contratos de servicio. Digamos, ese 107-2 es bastante exigente
sobre que tiene que ser una política empresarial y corporativa para poder que ese apoyo o beca para estudios del trabajador o empleado y su familia no independiente pueda dejar de ser ingreso gravable. De todas maneras, Diana, no olvides que hay un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional que te puede servir, ¿no? Que es el del artículo 40 y, dame un segundo, por favor, el del artículo 46. Este te puede servir, porque fíjate que aquí también hay un apoyo económico para estudios que puede provenir de una empresa estatal o de economía mixta, no tiene que ser solo del Estado, y no tiene que haber relación laboral, ¿correcto? Y esto es ingreso no constitutivo de renta. Es decir, no es que no sea ingreso fiscal, sino que no es ingreso no constitutivo, no es que no sea ingreso fiscal, sino que es ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Pero pues obviamente tienes que cumplir con todos los requisitos de ese artículo que te acabo de mostrar, que es el 46. Muy bien. Soy archimillonaria, por Dios. ¿De dónde sacan eso? Ah, bueno, no sé, ahí fue un chiste interno. Luz Mari me dice, la venta de un inmueble se declara cuando se firma la escritura, así es. O cuando se registra la oficina, no, Luz Mari. La norma dice que cuando se firma la escritura, eso es lo que predomina. Si el registro ante la Oficina de Instrumentos Públicos se da en otro año, lo que predomina es el año en el que se firma la escritura. Alexander, respecto a la deducción de los 4 dependientes, ¿cómo se debe interpretar respecto a la deducción del 10% del artículo 387? Alexander, no toque este tema porque no me alcanzó el tiempo, pero en la presentación está. Mira, mi posición es que, ejemplo, voy a pararme acá. Acá está, mira. Justo acá está el análisis que yo hago. Mi posición, ¿cuál es? Si yo tengo un cliente que tiene un papá dependiente, un hermano dependiente, un hijo dependiente y otro hijo dependiente, o sea, 4 hijos, 4 dependientes, 2 hijos, papá y hermano, mi posición es que ese cliente se puede tomar a estos 4 para aplicar el beneficio de la ley del año pasado, sin límite al 40%, 72 VTs por cada uno, que son 3 millones algo por cada uno, y cualquiera de estos 4 le puede seguir sirviendo para tomarse el 10% del artículo 387. Esa es mi posición. O sea, que al que me tome aquí, también me lo tome para el 387, ¿correcto? Entonces, si yo me tomé acá a uno de mis hijos, ese uno de mis hijos también me lo tomo para el 10% del 387. La DIAN dice que no, lo dijo en este concepto que les dejo acá abajo, en el concepto general de ahorita, de marzo del 23, dijo que no, que yo no tengo la razón, que yo estoy equivocada, que si yo ya tomé uno de mis hijos para deducirme el 10% del 387, no me lo puedo volver a tomar para los 4, por lo tanto solamente tendría 3, 72 VTs por cada uno. Que porque yo no me puedo tomar 2 beneficios de manera concurrente. Ese fue el argumento de la DIAN. ¿Cuál es el fundamento legal para no tomarme 2 beneficios en una misma declaración? La ley 383 del 97, acá está, artículo 23. Pero cuando tú vas y lees ese artículo, Alexander, imagínate que ese artículo dice, tú no puedes tomarte 2 beneficios de manera concurrente en una misma declaración de renta, a no ser que el legislador lo permita. Y cuando tú lees el beneficio de los 4 dependientes, resulta que la norma trae una palabreja que es sin perjuicio. Acá está. Entonces, ¿qué me dice? Sin perjuicio del artículo 387, las personas naturales podrán tomarse hasta 4 dependientes. Sin perjuicio. Y la palabra sin perjuicio, me tocó ir a buscar lo que significa la palabra sin perjuicio, la expresión sin perjuicio. La expresión sin perjuicio quiere decir que no puede ir en contra de esa otra obligación, que es una secuencia que significa sin daño, sin pérdida de otro derecho. Miren esta definición, sin pérdida de otro derecho. Y también significa dejando a salvo. Entonces el legislador cuando dijo, Victoria, te puedes tomar 4 dependientes sin perjuicio,
del 387 está dejando a salvo, está manteniendo el derecho del 387. No me lo está negando ni imposibilitando. Es que eso es tan absurdo como yo decir que sí, solamente tengo a mi hija Emilia como dependiente, tengo que elegir, o resto los 3 millones o resto el 10%. Pues obviamente voy a restar el 10% que puede ser hasta 14 millones, obviamente, pero ¿por qué me van a negar los 3 millones? Si es que los 3 millones fueron pensados por el gobierno nacional precisamente para favorecer a las familias que tanto invierten en la formación y sostenimiento de sus hijos, que entre otras cosas es absolutamente, pues, cuantioso. Sostener un hijo no es económico, no es barato en nuestro país. Así que, de hecho, recuerdo que en los debates se propuso la posibilidad de que yo tratara como deducible los gastos que tengo para pagarle a las personas que me apoyan en la crianza de mis hijos. Una vaina así, o sea, el legislador que quería, el legislador quería proteger a las familias y darle una compensación mayor al 10% a las familias colombianas, eh, que sobre todo tienen más de un dependiente. Entonces, mi posición es esa, Alexander, mejor dicho, o sea, yo creo que la norma sí lo permitió. Y pues, a pesar que la DIAN diga que no, los conceptos de la DIAN no son obligatorios para los contribuyentes y yo como ciudadano puedo hacer una interpretación legítima de la norma. Bien, pues no sé, José Darío, ¿tú qué dices? Hay muchas, muchas más No, preguntas. profe, no, creo que hemos cumplido con la agenda del día de hoy, 8 de la noche, 6:15 hora de inicio. Sabíamos que íbamos a tener un aforo muy importante. De todas maneras, la invitación a las personas que están en la sala es que el ciclo continúa dentro de 8 días. El profe Martín Emilio nos acompañará, pues es una dinámica un poco más distinta. No, pues igual o extraordinariamente como la de la profesora, porque realmente pues una charla en la que nadie se despega de la pantalla escuchando aportes tan interesantes, profe, y no, y de antemano agradecerle por haber aceptado la invitación por parte de la universidad y acompañarnos en estos espacios tan interesantes que nos nutren en materia académica. Solamente una última inquietud, como dicen en Bogotá, si su merced está tan inquieta con el oficio, ¿por qué no lo impugna? Pues hablo de los dependientes. Porque no Es un tengo tiempo, ejercicio interesante. porque no tengo tiempo y no me han contratado, no me han pagado honorarios para impugnarlo. Pero es para usted, ¿no? Es para usted. Podemos hacer una colecta a nivel nacional. No, es importante. Pero bueno, no José mentiras, Darío, profe. muchas gracias por la invitación y a todo el público asistente. O sea, de verdad que para mí siempre eh, compartir con Pero Medellín no alcanza a Ismael. es una maravilla. De verdad que gracias por ser tan inquietos intelectualmente, gracias por estar conectados. A mí me apasiona mucho compartir con ustedes precisamente porque intelectualmente son inquietos y siempre están dispuestos a analizar a profundidad los temas y a cada vez aprender más. Así que qué lujo de encuentro. No puedo creer que tengamos tantos conectados. Un abrazo muy grande, José Darío. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, felicidades y dentro de 8 días nos vemos. Hasta pronto. Chao. Vale.